Padre bueno, estamos delante de ti otra vez para pedirte tu favor al estudiar tu palabra. Ha pasado un tiempecito desde que hemos estado juntos aquí y hoy estoy feliz de poder estar con mis hermanos y hermanas estudiando tu palabra. Por favor, ayúdame a poder dar tu palabra con fidelidad a ellos y ayúdanos a todos nosotros a responder en obediencia y amor a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estos primeros 10 capítulos 10 versículos del capítulo 14 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Como nosotros podemos ver, hay 3 partes en las que Marcos divide esta sección. La primera es un plan para la muerte de Jesús. La segunda es un relato que Marcos nos da acerca de cómo él es ungido en Betania por una mujer. Y la tercera es cómo Judas se ofrece para entregar a Jesús. Y aquí vemos esta parte que es muy común del libro de Marcos. Como que empieza el relato y después abre paréntesis para explicarte algo que da fuerza o que hace énfasis en lo que te está contando y después termina el relato otra vez. El paréntesis es este ungimiento de la mujer en Betania. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar a revisar el texto. La Biblia dice en los versículos 1 y 2 que 2 días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Así que aquí está este plan continuo que nosotros vemos de parte de los fariseos, los escribas y los sacerdotes, y cómo sigue creciendo este odio constante hacia el Señor Jesús. Ahora, aquí, en este relato de Marcos 14, se ve como que esta idea de matar a Jesús es plan de los sacerdotes y de los fariseos, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a los relatos paralelos, nosotros podemos obtener un poquito de luz. Recuerden que Marcos, Lucas y Juan se escribieron así. Nos están escribiendo lo mismo desde diferentes perspectivas. Así que vamos a Mateo 26 para que nosotros podamos tener un poquito más de luz de lo que está pasando aquí, antes de analizar el texto con mayor profundidad. Mateo 26, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Mateo 26, del 1 al 5. ¿Están listos? ¿Sí? Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En Marcos parece como que sí es una idea de los fariseos y de los escribas, ¿cierto? Pero aquí nosotros tenemos un poquito más de luz y nosotros podemos ver que esto nació en la mente de Jesús. Ahora, el Señor Jesús ya ha hablado de su muerte en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Lo vimos en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 y en el capítulo 12 cuando hablamos de la parábola de los labradores malvados, de cómo ellos iban a matar al hijo de este señor, ¿no? Que les encargó una viña. El Señor Jesús había dicho que Él padecería mucho, que sería rechazado por los sacerdotes y por los escribas, que sería entregado por ellos a los gentiles, que le escarnecerían, que le azotarían, que le escupirían a Él y que finalmente lo matarían. El Señor Jesús había sido muy descriptivo con sus discípulos acerca de su muerte. Pero en cada uno de estos relatos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, 9 y 10, el Señor Jesús también hace la aclaración de que Él resucitaría al tercer día. Y eso también es importante, porque es una parte fundamental del Evangelio. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, pues entonces nosotros no tendríamos Evangelio que anunciar ni que celebrar. Pero Él lo hizo. Ahora, como les dije, a primera vista parece que son los líderes religiosos los que elaboran este plan, pero el relato de Mateo 26 nos enseña que el Señor Jesús ya lo sabía. Él les dice a sus discípulos que va a morir en 2 días, y del versículo 3 de Mateo 26 dice
Entonces los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. ¿Para qué? Para aconsejarse de cómo podían prenderlo con engaño y matarlo al final, ¿no? Entonces nosotros vemos que antes de que esté en la mente de los fariseos y de los sacerdotes, este plan ya estaba en la boca del Señor Jesús. Eso es sorprendente. Pero más aún, nosotros vemos que el Señor Jesús sabe cuándo morirá y cómo sucederá todo esto, de principio hasta el final. Mira lo que dice Mateo 26, en el versículo 2. Dice, sabéis que dentro de 2 días se acercará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado al principio y después ¿qué? Para ser crucificado hasta el final. ¿Ves? Señor Jesús sabe todo ya de este plan. Cuando ellos apenas están pensando cómo hacerle, Él ya sabe todo. Él ya lo ha visto. Así que este plan, que ya estaba en el corazón de los sacerdotes por la providencia de Dios, el Señor Jesús ya lo conocía. Pero esto no era algo nuevo. Y no es algo nuevo tampoco para nosotros. Si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, nosotros podemos saber que este plan ya estaba ahí. De hecho, Isaías 53 nos dice mucho o nos da detalles acerca de este hecho. Escucha lo que dice Isaías 53:4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y escucha esto, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto no nada más estaba en la boca del Señor Jesús, eso estuvo en la mente de Dios siglos antes. Es más, desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, esto ya estaba en la mente de Dios. Que Jesús muriera no fue obra de los sacerdotes, fue idea de Dios. Y eso también es importante para nosotros. Es más, mira lo que dice Isaías 53:10, dice, con todo eso, escucha, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Me gusta como dice la versión en inglés, porque dice, donde dice Jehová quiso quebrantarlo, dice Jehová wanted to crush him. Crush tiene la idea así de aplastar, como cuando agarras una galleta y la apachurras y la haces pedacitos. Eso es lo que Dios había planeado con Jesús. Esta idea es maravillosa para nosotros, hermanos. Esta idea fue de Dios. Y esto no nada más es una conclusión a la que nosotros llegamos leyendo Marcos o leyendo esta parte en Isaías. El apóstol Pedro, varias semanas después de que el Señor Jesús murió, dijo lo siguiente: Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso dice Hechos 2:23. Dios ya lo sabía. Dios había ideado el plan. Dios sabía que Jesús iba a morir. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Y eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Porque nosotros podemos ver el amor del Padre para pecadores y el amor del Hijo por pecadores. El amor del Padre al enviar a su Hijo y el amor del Hijo al estar dispuesto a sacrificar su vida hasta el fin para salvar a personas indignas de ser salvadas. Vamos a volver a Marcos, ¿quieren? Ya que vemos esta parte y que ya que dejamos claro que esta no fue una idea de los fariseos, vamos a volver a Marcos. Mira cómo dice el versículo 1. 2 días después era la Pascua. Y quise dejar esto hasta el final porque no es coincidencia que esto sucediera en la Pascua. Así como Dios tenía todas las cosas medidas, no fue así como de que cayó en la Pascua y no nos dimos cuenta. Los sacerdotes y los fariseos ni siquiera querían matarlo en la Pascua. ¿Te diste cuenta de eso? El versículo 2 dice, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. Ellos no querían hacerlo en esa, pero lo hicieron.
Por providencia de Dios lo hicieron. Y te digo, no es consecuencia, consecuencia. Y te decía, no es coincidencia, porque en el Antiguo Testamento, la fiesta más importante, ¿cuál creen que era? La de la Pascua. ¿Saben qué se celebraba la Pascua? La Pascua los judíos celebraban cómo Dios los había librado de la esclavitud de los egipcios. En la 10ª plaga, el Señor había mandado al ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de Egipto. Y los judíos recordaban cómo Dios los salvó por medio de la muerte de un cordero. Ellos habían matado al cordero inocente. El cordero no tenía ninguna culpa. Y tomaron su sangre y pintaron los postes de la puerta. Y el ángel de la muerte, cuando vio esa sangre, pasó de largo esas casas. Y ellos no fueron tocados. Ese día, Egipto se llenó de muerte. Muerte de los primogénitos o muerte del cordero. Pero hubo muerte. Y los judíos fueron salvados por la providencia de Dios, permitiéndoles este asunto del cordero. La Biblia también dice ahí en Marcos 14 que era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. En la Pascua también se comían panes sin levadura, porque durante la liberación de Egipto, Dios había ordenado que mataran este cordero y que lo comieran con pan. Pero Dios les ordenó salir rápido de Egipto. Entonces ellos, al hacer su pan, no podían ponerle levadura porque tenían que esperar a que fermentara la masa. La idea es que ellos recordaban cómo ellos salieron presurosos de Egipto y cómo Dios los liberó con una mano fuerte y cómo Dios les permitió vivir cuando el ángel de la muerte pasó sobre ellos. Ellos celebraban esta fiesta, la fiesta más importante de todas. Pero ahora, aquí estaba el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que sí quita el pecado del mundo. Este Cordero maravilloso que bajó y se despojó de sí mismo para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, para salvar a los pecadores, para salvarlos no nada más de la condenación como castigo por sus pecados, sino también para salvarlos de la esclavitud de su pecado también. El Señor de los señores se presenta manso y humilde, en silencio, como un cordero que va dirigido hacia el matadero. Y saben que esta parte, esta parte de la historia de la Biblia, el sacrificio de Jesús, es la parte central de toda la Biblia. Toda la Biblia de algún modo converge en este punto de principio a fin. Es decir, de principio a fin. ¿Te acuerdas qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Antes. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios mató a un animal. Un animal sin culpa. Un animal que nunca pecó. Para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán. Para que ellos no murieran. ¿Te suena algo? ¿Te suena lo que leímos en Isaías 53, verdad? Él cargó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en Apocalipsis 7, nosotros vamos a la multitud cantando por la eternidad. Digno es el Cordero que fue inmolado. De principio a fin, la historia bíblica converge en este punto. Y el Señor Jesús está aquí diciendo, en 2 días se celebra la Pascua. En 2 días me crucificarán. En 2 días se iba a cumplir el plan eterno de Dios y el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Y entonces, Marcos abre este paréntesis del que hablamos hace ratito y nos cuenta un relato que sucedió 6 días antes. Sabemos que es 6 días antes porque el mismo relato está en Juan 12, ¿ok? Y Juan nos dice que fue una semana antes de la Pascua. Así que empieza este relato diciendo que Jesús estaba en la casa de un señor que se llamaba Simón el leproso. Ahora, yo no creo que Simón era leproso todavía, porque a los leprosos no se les permitía vivir con la gente.
Yo creo que Simón ya había sido curado y que había sido curado por el Señor Jesús. Pero eso te da una idea de qué tipo de personas se relacionaban con Jesús. Personas rechazadas. Personas que las personas decían, no tenía valor este compa, ¿no? Él no. Él estaba en la casa de Simón el leproso y estaba sentado a la mesa. Y dice la historia que vino una mujer con un frasco de alabastro. Alabastro es un tipo de piedra muy fina. Vino con un frasco de alabastro y dice que ese frasco tenía nardo puro de mucho precio. De mucho, mucho precio. Ahora, ¿cuánto vale eso? Aquí dice más de 300 denarios. ¿Ok? Recuerden que los denarios son el salario de un día. Los judíos trabajaban 6 días y el séptimo no. O sea, el séptimo no les pagaba. Ajá. Entonces son, haciendo cuentas, más de un año de trabajo. Más de un año de trabajo. Yo estuve haciendo cuentas y para que tú te des una idea más o menos de cuánto dinero estamos hablando en mexicano hoy, con el tipo de salario mínimo que tenemos y todo eso, son cerca de 94,000 pesos. Sin contar días, séptimos días y todo lo demás. Ajá. Pero un año de trabajo, 94,000 pesos de perfume. ¿Mujeres les gustan los perfumes? Se comprarían un perfume no tan caros. Tal vez, si el perfume está muy caro, nos compramos poquito, ¿no? Así, tomas tantito y ya. Pero ella agarró uno que costaba 300 denarios, 300 días de trabajo, 94,000 pesos. Ahora, en la sociedad judía, una mujer común, por más que trabajara, no ganaba eso. Ajá. Era mucho, mucho, mucho dinero. No tenía cómo. Tal vez estos eran los ahorros de su familia. O tal vez habían sido los ahorros de toda su vida. No lo sabemos. Pero el alto precio que ella puso para ungir a Jesús, eso era todo lo que ella hizo. Ella simplemente cubrió al Señor Jesús con este perfume. Ella gastó todo su perfume en el Señor Jesús. Déjame decirte también que esta mujer, aparte de sacrificar esto, que fue muy costoso, ella rompió la tradición judía. O sea, una mujer no podía interrumpir la comida a menos que fuera para servir. A ella no le importó. Ella agarró su perfume y fue, y estando Jesús ya comiendo, ella empieza a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Ella derramó todo el perfume. La Biblia dice que algunas de las personas que estaban ahí en el versículo 4 dice, se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Esta mujer estaba honrando al Señor de gloria, que estaba a punto de hacer su gran acto sacerdotal de salvar al mundo, ofreciendo su propia vida en sacrificio. Y todo lo que ellos pudieron ver fue desperdicio. Ellos dijeron, es muchísimo dinero. No. Pero si ellos supieran a quién estaba honrando a esta mujer, tal vez hubieran dicho, pues vamos a comprar otro poquito, ¿no? O no sé, o cómprate un perfume más suave, o no sé, otra cosa. Pero ellos estaban ciegos. Ellos no pudieron ver. ¿Saben quiénes fueron los que se enojaron? Fueron los discípulos del Señor Jesús. Exacto. Ellos fueron los que se enojaron. Y la Biblia dice que empezaron a murmurar contra ella. Esta frasecita, murmurar contra ella, en el griego original tiene la idea de que estaban furiosos. Estaban enojadísimos de que se haya gastado tanto dinero en honrar la vida del Señor Jesús. Y usaron como excusa a los pobres para justificar su enojo. No, es que ese dinero se pudo haber dado a los pobres y hubiéramos hecho muchísimo más. Ellos atacaron a esta mujer.
Esta mujer, creo que es importante decirlo, porque el Señor Jesús la honró y hay que honrarla bien. Él dijo que se iba a contar su historia para memoria de ella, ¿se acuerdan? ¿Saben quién es esta mujer? Esta mujer se llama María. Es la hermana de Lázaro. Lázaro, el que resucitó. ¿Se acuerdan que Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María? Bueno, María fue la que agarró el frasco y lo usó para honrar la vida del Señor Jesús. Fue María. Fue una amiga del Señor Jesús. Fue alguien que lo conocía. Fue alguien que lo amaba. ¿Saben quién fue el que se enojó? ¿Se enojó de los discípulos? Judas, el que lo traicionó. Y nosotros otra vez podemos ver este contraste enorme entre alguien que conoce y ama verdaderamente al Señor Jesús y alguien que solo sabe de Él cosas, ¿no? Y me encanta esto. Me encanta la vida de María. Y me encanta... ¿Dónde dice los nombres de ellos? ¿Cómo los sabes? Porque ahí vienen los relatos paralelos en su Biblia de estudio, ¿se acuerdan? Que les dije, por ejemplo, la historia de quién se enoja y todo eso está en Juan 12, del 1 al 8. Ahí se dice el nombre de que es María y ahí se dice que es Judas. Bueno, tenemos el relato paralelo en Mateo 26, lo que leíamos hace ratito, y tenemos el relato paralelo en Juan 12, del 1 al 8. Así que, buena pregunta, perdón. Pero así fue. Me encanta esto. Y ahí están ellos enojadísimos, molestos, con malvada mujer, ¿cómo te gastas tanto dinero en esto? Y la respuesta del Señor me encanta, porque dice, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Déjenla. Dice, buena obra me ha hecho. Ustedes siempre van a tener a los pobres con ustedes y cuando quieran van a poder hacerles bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. María amaba al Señor Jesús. Y si ella escuchó lo que leímos en Mateo 26, que el Señor le dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado, yo me imagino que ella debe haber sentido muchas cosas, no sé. Ver al Señor que amaba a su amigo Jesús decir estas cosas tal vez la puso muy contrariada. ¿Y saben qué? Ella no tenía el poder para detener su ejecución. Ella no iba a influir en los decretos de Dios. Ella tampoco tenía el poder político de decirle a los sacerdotes y a los escribas que no lo hicieran. Ella era una mujer en medio de una sociedad que pensaba que una mujer tenía poco valor. Ella tampoco tenía un ejército para defender al Señor Jesús. Ella hizo lo que podía. Y lo que podía fue tomar lo más valioso que tenía en sus manos para ofrecerlo en honor a su Salvador. Y esto nos enseña una lección grandiosa a ti y a mí. Tú tienes muchas cosas en tus manos, ¿cierto? ¿Te das cuenta cómo una persona que ama y conoce a Jesús toma de lo más valioso para derramarlo? Y aunque los demás piensen que es un desperdicio, que los demás piensen que ella es una grosera porque no respetó las reglas culturales, no importa lo que piensen de ella. A ella no le importó un pepino. Ella usó y dio lo mejor que tenía, lo más costoso, para honrar la vida de su Salvador. Que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Esa fue mi oración esta semana. Que nosotros hagamos lo mismo. Mi oración para nosotros es que seamos así en medio de una generación que parece que se avergüenza de Jesús. Que les cuesta hablar de Jesús a otros. Que les cuesta, no sé, hasta las cosas más simples de
de hacer algo por sus hermanos, o que los demás sepan que eres cristiano en el trabajo, de hablarles a otros de Jesús, a tus vecinos. Que nosotros seamos como esta mujer, que dio lo más costoso, lo de más valor, en honor a su Salvador. ¿Qué lección tan grandiosa tenemos? R.C. Sproul, un predicador que ya falleció. ¿Cómo extraño a R.C. Sproul? Es un hermano genial que me enseñó mucho durante su vida. Aunque nunca lo conocí, por internet pude aprender mucho del hermano Sproul. Él dijo esto de María. Dijo: María viene con su posesión más valiosa y la da toda para ungirlo. Este es uno de los regalos más sacrificiales, extravagantes y desgarradores de todos los tiempos. Eso fue lo que dijo Sproul. Dijo el Señor Jesús: ella hizo lo que podía. Ella hizo lo que podía. Ella ha hecho una buena obra conmigo. Y acuérdate que... Ay, perdónenme, mi garganta me anda haciendo estragos. Acuérdate que cuando nosotros hemos estado estudiando la Biblia, nosotros hemos dicho que nosotros debemos de estar siempre atentos a si hay algún mandamiento que seguir, alguna promesa que creer, algún pecado que abandonar o algún ejemplo que seguir. ¿Tú ves aquí alguna de esas 4 cosas? Aquí hay un ejemplo que seguir, ¿cierto? El ejemplo de María. Vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana con los versículos 10 y 11. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Uno de los 12. Este es el título que Marcos usa para Judas. Uno de los 12, uno que vio a Jesús enseñando, amando a la gente, sanando gente, liberando endemoniados, que vio al Señor Jesús calmar la tormenta, el que vio al Señor Jesús alimentando a los 5,000 y a los 4,000. Uno de los 12 fue el que entregó al Señor Jesús. Qué traición tan más grande. La Biblia dice que los sacerdotes se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Cuánto dinero? Es una buena pregunta, ¿no crees? ¿Cuánto dinero le habrán querido dar? Que valiera la pena. Que tú digas: ah, sí hizo buen negocio este compa, ¿no? Andar vendiendo su alma por no sé cuánto dinero. Pero, mira, ¿sabes cuánto dinero fue? Mateo 26:15 nos dice que fueron 30 piezas de plata. Tú vas a decir: bueno, ¿y eso cuánto es? En equivalencia con lo de María y Judas, no sé, no sabría decirle cuántos denarios son. Lo investigaré. Pero, sí sé esto. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Pagaron por el Señor Jesús lo que se pagaría por un esclavo. Y desde entonces, Judas, por 30 piezas de plata, buscaba entregar al Señor Jesús. No tengo mucho que decir de esto, más que decir que todo esto entró en el plan de Dios también. De hecho, uno de los salmos, se me va el número ahorita, pero lo investigaré también. Pero dice, habla acerca de la traición de uno de los discípulos hacia Jesús. Judas había entregado al Señor Jesús, estaba buscando cómo hacerle. Y yo creo que Judas no era tonto. Porque, ¿saben qué? Los sacerdotes no querían que hubiera alborotos, ¿verdad? Y Judas sabía que el mejor tiempo para hacer eso era cuando él estuviera solo y alejado de la ciudad. Cuando estaba en el Getsemaní orando, solo, apartado de la ciudad.
¿cierto? Judas, con una astucia y con un corazón increíble, está buscando cómo entregar al Señor Jesús ya. Pero como dije, todo esto entra en el plan redentor de Dios. ¿Y saben qué? Me acuerda mucho a la historia de José. ¿Se acuerdan de la historia de José? ¿La han escuchado? Este chico, hijo de Jacob, que es el 11º de 12, que es el preferido de su padre, que es rechazado y odiado por sus hermanos, vendido como un esclavo por 30 piezas de plata, sufriendo en manos de los gentiles y de sus hermanos, castigado cuando él era inocente, metido a la cárcel y sufriendo una condena sin deber nada. Y al final levantado por Dios en la posición más alta de autoridad en Egipto, como un príncipe, para salvar a mucha gente, incluidos sus hermanos. Los perdonó, no los castigó, no los condenó. Y por la vida providencial de José, muchas personas fueron salvadas. Muchas personas conocieron al Dios de Israel. Job tiene una Biblia muy interesante, escrita por una chica que se llama Sally Lloyd Jones. Y esta Biblia dice lo siguiente acerca de la historia de José. Termina la historia de José así. Escucha con atención, ¿sale? Un día, Dios enviaría a otro príncipe, a un joven príncipe, a quien también se le rompería el corazón. Como José, él dejaría a su padre. Sus hermanos lo odiarían y tratarían de matarlo. Él sería vendido por piezas de plata. Él sería castigado aunque nunca haya hecho nada malo. Pero Dios usaría todo lo que le pasaría a este joven príncipe, incluso las cosas malas, para hacer algo bueno: perdonar el pecado del mundo entero. ¿Cuánto no deberíamos de tomar de lo más valioso que nosotros tenemos para ponerlo a los pies del Rey Jesús? ¿No? Y ver, me encanta cómo está fíjense qué maravilloso es el Espíritu Santo, que en su plan Él inspiró a Marcos para poner esta historia justo aquí, para realzar el contraste tan grande entre un seguidor de Jesús y alguien que no lo es, y cómo darle belleza y hermosura al sacrificio de nuestro Salvador. Que nuestras vidas, hermanos, sean un sacrificio, una ofrenda que también honre al Señor Jesús. Tal vez esta mujer no hizo mucho, pero ella hizo todo lo que podía. No nos guardemos nada, hermanos. No nos guardemos nada. Que al final de nuestras vidas nosotros no digamos: me hubiera gustado hacer. Tal vez tú pienses que lo que puedes hacer no es mucho. Ella hizo todo lo que podía. Y el Señor Jesús la alabó por eso. Y dijo que había hecho una obra buena. Y para honrarla, nos comparte su historia a nosotros. Que nosotros también podamos seguir el ejemplo de María, que honró a su Salvador de la misma manera. Porque Él es digno. Porque Él es el Salvador que puso su vida inocente para redimir a muchos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, nuevamente te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias. No sé qué más decirte que gracias. No se me ocurren palabras mejores, aunque tú las mereces todas. Señor, el lenguaje se queda cortito.
Nosotros no tenemos alabastro, pero hace un ratito cantamos: toma mi voluntad, toma mi vida, toma mi corazón, quiero ser tuyo. Ten tu trono en mí, toma mi tiempo, mis manos, mis pies, mi voluntad, haz los tuyos. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Nosotros cantamos eso. Y yo quisiera pedirte que por favor esas palabras penetren en nuestro corazón y que nosotros, al ver la inmensidad de la hermosura y el brillo de tu sacrificio, podamos decir con alegría las mismas cosas, con sinceridad. Señor, que tú recibas toda la recompensa hasta el final por tu sacrificio, toda. Que nosotros no nos guardemos nada, que nosotros seamos tuyos siempre. Amén.